Ir comprendiendo tu palabra, Señor, tu espíritu en nuestras vidas. Te damos a ti gracias, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, vaya conmigo por favor a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice capítulo 1, verso 1. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Diga conmigo: la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, a la iglesia a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, ¿verdad? A los santificados en Cristo, pero llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros. Diga conmigo: gracia y paz. Dice: de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay varias cosas que meditando en este versículo, en estos 3 versículos, yo creo que Dios siempre quiere hablar a nuestros corazones, amén. Y en este tiempo como matrimonios, Dios quiere seguir hablando. ¿Cuántos matrimonios que están aquí desean y anhelan hacer la voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Usted desea hacer la voluntad de Dios? Como matrimonio, ¿verdad? No solo como persona, sino están aquí como matrimonio porque como matrimonio queremos hacer la voluntad de Dios. Y me llama la atención que este pasaje esta es la carta a los Corintios, ¿verdad? La iglesia en Corinto era una iglesia un poco conflictiva. Bueno, no un poco, un mucho. Yo no sé si usted tenga conflictos de vez en cuando. ¿Ha tenido conflictos de vez en cuando? Sí. Bueno, nos podemos identificar mucho con la iglesia de Corinto porque esta era una iglesia que continuamente tenía conflictos y muchos de sus conflictos eran personales. Y si en algo se viven conflictos personales es en el matrimonio, ¿sí o no? O sea, muchos de los conflictos que tenían eran con otra persona, eran en la comunión y en la unidad que tenía que haber entre ellos. Muchas veces no se llevaba a cabo y era un relajo y cada quien jalaba para donde quería y cada quien hacía lo que quería hacer y cada quien decidía lo que tenía que hacer y nadie quería tener dirección. Y a veces eso se parece a nuestros matrimonios. Cada quien queremos hacer diferentes cosas, uno quiere jalar para allá y otro quiere jalar para acá, uno quiere decirle a los hijos esto y el otro le quiere decir todo lo contrario, uno quiere traer esto a la casa y el otro quiere traer cosas muy diferentes y en eso nos llevamos a veces la vida, discutiendo, poniéndonos de acuerdo y no entendiendo que estamos llamados no a hacer nuestra propia voluntad. Dile a tu esposo o a tu esposa: no es tu propia voluntad. Dile: tampoco es mi voluntad. Estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. Porque el problema es que cada uno de nosotros queremos ir para diferentes lados. Y peleamos y discutimos y nos enojamos y a veces nos encontentamos, pero seguimos en esta dinámica de uno jala y otro también jala. Y la iglesia en Corinto era mucho así. De tal manera que Pablo en algún momento les dice: son niños. Son niños. ¿Son qué? Niños. Voltea a ver a tu esposo. Dile: se me hace que eres niño. ¿Cuántas esposas a veces han dicho: ay, creo que tengo un niñote en mi casa, ¿verdad? O esposos que hemos dicho: ay, esta niña berrinchuda y caprichosa. Porque a veces nos comportamos como eso, mis hermanos, como niños.
Y ya no somos niños, ya no tenemos la edad de un niño, pero seguimos a veces teniendo las actitudes de un niño. Entonces Pablo le habla a esta iglesia y le dice, ustedes son niños y como a niños les tengo que hablar. Quisiera hablarles como a espirituales, quisiera hablarles como a personas maduras, pero a veces tengo que hablarles como niños. Ahora diga, ¿cuántos creen que el propósito de Dios es ser maduros? ¿Verdad? Ese es el propósito de Dios, que usted y yo lleguemos a la madurez. Y mire, dice aquí, la primera frase que a mí me llamó la atención, hablando acerca de Pablo, dice que Pablo fue llamado por Dios a ser apóstol por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. O sea, este es un hombre que entiende que él no va a donde él quiere ir, que él no hace lo que él quiere hacer, que él no vive la vida como él la quiere vivir, sino que vive sometido y entendiendo la voluntad de Dios. Sin entender la voluntad de Dios, miren mi hermano, sin entender la voluntad de Dios para nuestros matrimonios van a estar sin rumbo todo el tiempo. Si usted y yo no entendemos como matrimonio cuál es la voluntad de Dios para nosotros, nuestros matrimonios van a ser como un barco que no lleva dirección. Imagínese un barco en el inmenso mar. No hay para dónde ir. No hay hacia dónde hacerse. Imagínese perdido ahí. Para donde voltee todo es lo mismo. Por eso tiene que llevar un rumbo, tiene que llevar una dirección, tiene que ir hacia un lado. Pero el único lugar correcto hacia donde tú y yo podemos ir como matrimonio es hacia la voluntad de Dios. Hacia la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi matrimonio? ¿Qué es la voluntad de Dios para mi matrimonio? Bueno, Romanos capítulo 12, vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera. ¿Está conmigo ahí? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agradece es la verdadera forma de adorarle. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Si usted y yo queremos ir hacia la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es no imitar las conductas y las costumbres de este mundo. ¿Sabes? Este mundo nos quiere decir cómo tenemos que llevar a cabo nuestro matrimonio. Este mundo tiene un montón de conceptos e ideas de cómo manejar nuestro matrimonio. Y a veces nosotros las queremos copiar. Hay ideas que nosotros queremos copiarle al mundo. En el mundo, el matrimonio, cada quien se gasta su dinero como quiere y como puede. Por ejemplo, es una de las ideas. Y dicen, no, pues ese es tu dinero y este es mi dinero. Y como este es tu dinero, gástatelo como quieras, en lo que quieras y cuando quieras. Y este es mi dinero, no te metas, por favor. Son ideas de este mundo, pero no son ideas que están en la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Este mundo nos dice que nosotros, no, pues cada quien, ¿verdad? Tú no te metas en mí, esta es mi privacidad. A mí déjame y no tienes por qué estarte metiendo, porque es mi privacidad. Son ideas de este mundo, pero no son la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Y como hay un montón de ideas que este mundo nos dice acerca de cómo llevar nuestro matrimonio. Y nosotros a veces las adoptamos y creemos que está bien porque los demás lo hacen. Porque mi amigo, porque mi compadre, porque mi vecino así lo hace y le ha funcionado hasta ahorita. O no le ha funcionado, pero así lo hace. Pero esa no es la voluntad de Dios. Entonces dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Di conmigo, personas nuevas. Usted y yo estamos llamados a ser personas nuevas.
La imagen de este mundo no es nuestra imagen. Somos personas nuevas, pero ¿cómo sucede eso? Dice, al cambiarles la manera de pensar, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Necesitas cambiar tu manera de pensar. No es como te enseñó tu mamá o como te enseñó tu papá o como lo viste en otros. Es que te cambie la manera de pensar. ¿Cómo cambia la manera de pensar? Dice aquí, al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Wow. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Dice, Pablo era lo que era por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Yo quiero que mi matrimonio llegue a ser lo que tiene que ser en Cristo, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero la única manera que yo voy a entender, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿La cual es qué? Buena, agradable y perfecta. ¿Sabe? Si usted y yo estamos haciendo algo que no está en la voluntad de Dios y luchamos con eso, es porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Es porque seguimos pensando conforme ideas de este mundo y nos cuesta trabajo. A veces hasta nos duele. De repente escuchamos que escuchamos, ¿verdad? Que no, es que lo único que en Cristo vale es el matrimonio, y hay alguien que no se ha casado, que vive en unión libre y dice, pero ¿por qué le cuesta trabajo? Porque no ha cambiado su manera de pensar. O como acabo de decir, ¿verdad? En Cristo ya no es tu dinero y mi dinero. En Cristo esto es lo que Dios nos proveyó. Esto es de la familia. Pero es que a mí, pero es que yo, pero... ¿Por qué te cuesta trabajo? Porque no has cambiado tu manera de pensar. ¿Estamos entendiendo esto? O sea, la única manera de entender la voluntad de Dios, la cual es buena, escúchame, ¿la cual es qué? Buena, es agradable y es perfecta. O sea, cuando tú la entiendes, hasta te gusta. Hasta dices, wow, esto es lo mejor que pude haber hecho. ¿Cómo no viví así antes? ¿Por qué desperdicié tantos años de mi vida sin entender la voluntad de Dios? Ahora que la entiendo, digo, esto es lo mejor. Amén. Pero eso pasa hasta que alguien cambia su manera de pensar. Amén. ¿Cuántos creen que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar? Ahora, lo siguiente que le dice, que dice aquí en 1 Corintios capítulo 1 del 1 al 3, dice, Pablo, apóstol de Jesús, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y me llama la atención esta frase, a los santificados en Cristo Jesús. Diga conmigo, a los santificados en Cristo Jesús. Voltea a ver a tu esposo, a tu esposa por un momento. Quédatele viendo un tantito así. ¿Cómo ves? ¿Sí lo ves santo o no lo ves santo? ¿Cómo lo ves? Santísimo, dicen por ahí. Escúchame. Me encanta porque aquí Pablo, que escribe esta carta, le escribe a la iglesia en Corinto, una iglesia, como te mencioné hace un momento, una iglesia difícil. Si había una iglesia difícil, era la iglesia de Corinto. ¿Sí? O sea, si había una iglesia conflictiva y que causaba problemas y que seguramente le sacó algunas canas a Pablo o le quitó unos cuantos cabellos, no sé qué le pasó, a lo mejor le pudo haber sacado canas o le tumbó el pelo a Pablo,
seguramente esa iglesia conflictiva y difícil, a la que le tenía que estar hablando una y otra vez, a la que le tenía que estar diciendo otra vez tú. Bueno, a ver, vamos a hablar, vente, vamos a hablar. Esa era la iglesia de Corinto. Sin embargo, cuando Pablo hace esta salutación, cuando Pablo hace esta introducción a su carta, él llama a esta iglesia los santificados. ¿Cómo les llama? Y no les llama así nada más porque, si no les llama así porque ese es como que lo que Pablo quisiera que fueran, sino los llama así porque Pablo entiende que eso es lo que son. A pesar de sus deficiencias, a pesar de sus errores, a pesar de sus carencias, a pesar de todas las dificultades que tenían, cuando una persona viene a Cristo, esa persona se convierte en alguien santificado. ¡Wow! ¿No le da gusto eso a usted? Yo le daré un aplauso al Señor, la verdad. Porque eso es algo que usted y yo no nos ganamos con nuestro comportamiento. Eso es algo que Dios nos da. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios de su misma esencia nos la comparte a nosotros. De la esencia de Dios, de lo que Él es. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Santo, santo. ¿Sí lo sabe usted? Y esa esencia, esa naturaleza de Dios, cuando usted recibe a Jesús en su corazón, cuando usted abre su corazón a Cristo, en ese momento hay algo que Dios nos da como un regalo que se llama Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. Y entra a nuestros corazones. Y en ese momento ya no somos unos pecadores, ahora somos unos santos. Y usted puede decir, pero yo todavía, por eso le dije, voltea a ver a su esposa, y usted puede decir, yo todavía como que veo que mi esposa no es tan santa. O al revés, ¿no? Yo como que lo veo y este cuate no es tan santo. Tiene carencias, tiene situaciones en su vida. De repente se le sale el apellido, ¿eh? Y con el apellido unos cuantos duendes. ¿Sí o no? Pero aquí lo que está diciendo es cómo Dios nos ve. Y usted tiene que aprender a ver a su esposo, usted tiene que aprender a ver a su esposa como Dios la ve, como Dios lo ve. Deje de verlo como usted lo ve. Deje de verlo como, es que no cambias, eres un flojo. Y por más que hablo contigo, es que la culpa la tienes tú porque eres una descuidada, eres una sinvergüenza. Eso es todo lo que usted y yo vemos. Pero empiece a ver a su esposo, empiece a ver a su esposa como Dios los ve. ¿Y cómo Dios los ve? Es santo. Entonces cuando usted voltea a ver a su esposa, cuando usted voltea a ver a su esposo, diga, wow, esto es una persona de Dios, es una persona santa, es una persona que Dios está llevando, que Dios va a levantar, que Dios va a hacer grandes cosas en su vida. ¿Está escuchando eso? El problema es que siempre estamos viéndole las carencias, estamos viéndole las carencias que tiene, las dificultades que tiene, y las hablamos y se las decimos y queremos que las escuche bien. Pero empecemos a ver cómo Dios ve. Empecemos a ver cómo Dios ve. Y me encanta, Pablo lo estaba haciendo. Dice, a los santificados. A los santificados. Y vuelvo a repetirte, le estaba hablando a una de las iglesias más conflictivas. De hecho, en la carta, si usted lee toda la carta, se dará cuenta que toda la carta Pablo se la pasó corrigiendo situaciones que ellos vivían. Y situaciones fuertes, ni siquiera cositas así, o sea, situaciones fuertes y pesadas que había entre ellos.
Pasajes donde Pablo les dice, en esto no tengo nada de qué felicitarlos, sino al contrario, tengo que decirles. Y los empezaba a amonestar. Porque no quiere decir que el hecho de que tú veas a alguien como Dios lo ve, no quiere decir que no puedas hablar con esa persona. Y ahorita vamos a ver, pero aprende a ver a tu esposo, aprende a ver a tu esposa como Dios la ve. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Pero dice algo más, a los santificados, y luego dice algo, llamados a ser santos. Wow. Y aquí es como que dijéramos, oh, que la canción, Pablo, ¿quién te entiende? O son santificados o están llamados a ser santos. Y la respuesta es, son, pero van a ser. Diga conmigo, son, pero van a ser. Ahora diga, somos, pero vamos a ser. ¿Sabe? Es esto, es lo que Cristo hace cuando nosotros llegamos y le conocemos y le entregamos nuestras vidas, es que Él nos inmediatamente, en ese momento, en ese preciso momento, Dios nos pone en una posición. Dios nos da un lugar. Mire, Efesios dice que junto con Él nos resucitó. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y nos dio vida, y juntamente con Él nos resucitó y nos puso en lugares celestiales. ¿Me está entendiendo esto? O sea, ya me puso ahí, ya me puso en un lugar y en una posición donde yo soy santo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Comportarme como lo que ya soy. ¿Alguien me está escuchando esto? Por eso Pablo a la iglesia de Éfeso le dice, les ruego que ustedes se comporten como es digno de la vocación con la cual ya fueron llamados. O sea, ustedes ya tienen una vocación. Ahora vivan como eso. A veces nosotros no entendemos eso porque estamos acostumbrados a que cualquier título te lo tienes que ganar primero, antes de tenerlo. Por ejemplo, si tú quieres ser licenciado, primero tienes que ir a la escuela, primero tienes que cursar la primaria, la secundaria, la preparatoria, luego la universidad, y hasta que acabas todo eso, alguien te da un título y te dice, ya eres licenciado. Ya hasta puedes decir, dígame licenciado. ¿Sí o no? Y estamos acostumbrados a eso, pero escúchame, Cristo hizo algo increíble. Él primero nos entregó el título. Él nos dio el título primero y nos dijo, usted ya es. Usted ya es. Tú ya eres. Dile a tu esposo o a tu esposa, tú ya eres. Dile, ahora compórtate como lo que eres. ¿Alguien está entendiendo esto? Ya eres. Pero estás llamado a comportarte como lo que eres. El problema que hemos tenido es que a veces somos lo que Dios dice que somos, pero nos comportamos como si no fuéramos lo que Dios dice que somos. ¿Alguien está entendiendo esto? A veces mi comportamiento está lejos de mi título. Y Dios quiere que yo empareje el título que Él ya me dio, que Él ya me puso santo. Él ya me dice santo, pero yo necesito subirle el nivel a mi manera de comportarme. Y por eso es que dice a los santificados, llamados a ser santos. Entonces la próxima vez que usted vea una carencia en su esposo o en su esposa, un error, algo que usted dice esto no está bien, recuérdele, compórtate como lo que ya eres. No le digas, es que tú eres un sinvergüenza, es que tú eres... No. Eso era antes. Ya no es eso. Véalo como Dios lo ve. Dios lo ve como santo. Dios lo ve como un hombre de Dios, como un hijo de Dios. Entonces ahora dígale, por favor, compórtate como lo que ya eres. Cuando vea que se le sale así de, ay, ¿y qué? Hey, tranquilo. Compórtate como lo que ya eres. Ya eres un hijo de Dios.
Ya eres un hombre de Dios. Ya eres una mujer de Dios. Ya eres una mujer lavada y redimida por la sangre de Cristo. Compórtate como eso. Amén. Qué increíble, ¿eh? Cambia nuestra manera y nuestra percepción de ver las cosas. Porque somos, pero estamos llamados a ser. Amén. A los santificados llamados a ser santos. Con todos los que en algún lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Y algo más que llamó mi atención: gracia y paz. Diga conmigo: gracia y paz. Dígalo otra vez: gracia y paz. Y sabe, siempre las cartas apostólicas, sobre todo las del apóstol Pablo, su salutación o su despedida siempre era con estas dos palabras: gracia y paz. Gracia y paz. ¿Por qué Pablo en todas partes estaba mencionando gracia y paz? Gracia y paz, gracia. No era nada más un simple saludo, no era nada más un mero formalismo, ¿verdad? Como a veces nosotros el buenos días, pero ni sentido tiene, ¿verdad? Nada más lo decimos por decirlo, o cosas que a veces ni entendemos qué son y las decimos. Pero Pablo no está hablando y no está diciendo por todos lados. Usted vea las diferentes cartas y en su mayoría Pablo les dice: gracia y paz a vosotros, gracia y paz a vosotros. ¿Por qué es que Pablo siempre está mencionando estas dos palabras de gracia y paz? ¿Sabes? Porque gracia y paz es algo a lo que usted y yo tenemos acceso como hijos de Dios. Diga conmigo: yo tengo acceso a la gracia. Yo tengo acceso a la paz. ¿Sabe? Como hijos de Dios es algo que Dios nos ha dado. Es algo que viene como consecuencia de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio para que usted y yo tengamos gracia y tengamos paz en nuestra vida. Ahora, ¿qué es gracia? Bueno, gracia nos habla primero del favor inmerecido de Dios. Una de las definiciones o la que más conocemos de la definición de gracia es eso: el favor inmerecido de Dios. Que Dios nos da no lo que merecemos, sino que nos da lo que no merecemos. Porque si Dios nos diera lo que mereciéramos, pues estamos perdidos, ¿verdad? Porque todos nosotros merecemos el castigo eterno. Si algo merecemos, es la eternidad separada de Dios. Eso sí no lo merecemos, eso sí no lo hemos ganado a pulso. Amén. Pero entonces Dios no nos da lo que nos merecemos. Dios nos da lo que no nos merecemos. Nos da la salvación. Usted no se merece la salvación. Dios se la dio cuando usted creyó en Jesús. No por nada que usted hiciera, dice Efesios, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un regalo. ¿Es un qué? Regalo de Dios. Entonces esa es gracia. Pero gracia también es el poder de Dios para hacer o para vivir como Él quiere que yo viva, o para hacer lo que Él me pide que yo haga. ¿Sí? Gracia es lo que Dios me da. Mira, vaya conmigo a Hebreos capítulo 4. La carta a los Hebreos capítulo 4. En el versículo 16. Dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de ¿qué? Diga conmigo: el trono de la gracia. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos dos cosas, se reciben en el trono de la gracia. Dos cosas yo puedo recibir en el trono. Y sabe usted, si usted lee Hebreos, dice, si lee anteriormente, se dará cuenta que usted puede tener acceso a ese trono por lo que Cristo, por la sangre de Cristo. El cuerpo de Cristo representa el velo que se partió. En el Antiguo Testamento
había un lugar que era el templo, y en el templo estaba dividido en 3 secciones: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Desde el tabernáculo y el templo estaba dividido en estas secciones. Al lugar santísimo solo entraba un sumo sacerdote una vez al año. Y para entrar ahí todo el año tenía que santificarse, todo el año tenía que purificarse, todo el año tenía que hacer un montón de rituales y un montón de cosas para un día al año poder entrar. Y la única manera de entrar a ese lugar tenía que arrastrarse por debajo del velo. El velo era pero no era cualquier velo, era un velo inmensamente. Era un velo muy, muy, muy pesado. Que de tal manera que la única manera que podía entrar el sumo sacerdote era arrastrándose hasta abajo, ¿verdad? Y poder entrar así, traspasar ese velo y llegar al lugar santísimo que representa la presencia de Dios. Pero cuando Cristo murió, el día que Jesús murió, cuando Jesús dijo consumado es, en ese momento la Biblia dice que la tierra tembló y el velo se partió. Wow, qué increíble. ¿Sabe qué significa que el velo se partió? Que la entrada a la presencia de Dios se abrió para todo aquel que cree en Jesús. ¿Alguien le da gloria a Dios por eso? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna, pueda entrar hasta el lugar santísimo, pueda entrar hasta la misma presencia de Dios. Entonces, Hebreos dice, acércate con confianza. No solo acércate con confianza, porque ya Cristo hizo la obra redentora. Acércate con confianza hasta el trono de la gracia y ahí encontrarás misericordia. ¿Qué vamos a encontrar? Misericordia. Sabes, todos cometemos errores. Todos tenemos faltas en nuestra vida. Pero el único lugar donde tú puedes ir con tus faltas es al trono de la gracia. Ahí vas a encontrar misericordia. Por eso el apóstol Juan dice en el capítulo 1 de 1 de Juan, dice, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque ahí encontramos misericordia. Pero algo más encontramos. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia. ¿Encontraremos qué? La gracia. ¿Encontraremos qué? La gracia. Pero miren lo que dice ahí, que nos ayudará. ¿Qué hace la gracia? ¿Qué hace la gracia, mis hermanos? Nos ayuda. La gracia nos ayuda. Que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Sabe? A usted Dios lo ha llamado a ser santo. Dios dice, sean santos como yo soy santo. Acabamos de ver que Él dice, somos santificados, llamados a ser. O sea, Dios nos pide un nivel y un estándar de vida. Dios nos pide cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. No solo te lo pide tu esposa o tu esposo, Dios mismo te lo pide. Amén. Por eso deja esposa, esposo. Dejemos que Dios les pida a nuestro esposo lo que tiene que cambiar. Porque a veces nosotros somos los que los queremos cambiar. ¿Sí? Y ahí estamos peleando con el esposo o con la esposa y estamos diciendo, es que no cambias, es que por más que hablo contigo, por más que ya te dije, tú no lo vas a cambiar y tú no la vas a cambiar. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? ¿Sí? Tú no tienes el poder de cambiar absolutamente a nadie. Y si tú intentas cambiar a una persona, lo único que vas a lograr es frustración, enojo, coraje. Ese es el único resultado que vas a obtener de intentar cambiar a alguien, sobre todo a tu esposo o a tu esposa. Así que deja de intentarlo cambiar. Más bien pídele a Dios que le hable. Más bien pídele a Dios que le abra los ojos. Más bien ve a Dios y deja que Dios haga la obra que tú no puedes hacer. Amén. Porque Él sí puede hacer la obra. Él sí puede hacer lo que nosotros no podemos. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Amén.
Entonces, ahí encontraremos la gracia que nos ayudará. Dios nos pide que vivamos de otra forma, pero no nos dice, bueno, a ver cómo le haces. Yo necesito que seas santo y que te comportes así. Hombre, yo necesito que ames a tu mujer y que la trates como el vaso más frágil. ¿Y cuántos sabemos, hombres, que eso está medio difícil? ¿No? No sean mentirosos. Porque si fuera fácil todos lo haríamos, ¿sí o no? Pero nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo amarla. Nos cuesta trabajo tratarla como un vaso frágil y darle honra como ella lo necesita. Mujeres, ¿cuántas mujeres saben que la tarea de honrar a sus esposos, de obedecerles y de someterse a ellos está complicada? Hijo, no se hagan. ¿Cuántas mujeres saben que está difícil? Bueno, las que no alzaron su mano es porque santas, ¿verdad? ¿Qué necesitas? La gracia de Dios. ¿Qué necesitas? La gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios nos ayudará cuando más la necesites. O sea, ese día que tu esposa te está gritando y te está diciendo, eres un bueno para nada, en lugar de contestarle, ¿tú qué? Y empezarte a enojar y empezarte a lebrestar, en lugar de eso, dile, Dios, dame gracia para amarla en este momento y tratarla bien. ¿No? Eso es lo que necesitamos. El día que lo estés viendo ahí, que no se levanta del sillón y que no te ayuda a hacer nada y que está ahí de flojote, ¿verdad? Y tú quisieras que él estuviera activo, haciendo allá y haciendo acá, pero tú lo ves ahí con el celular, en lugar de ir a gritarle y decirle, ay, ya me tienes harta, ¿por qué no haces nada? En lugar de eso, dile, Dios, dame gracia. Ese es el momento que tú necesitas, la gracia de Dios. Para no reaccionar como tus emociones te dicen que reacciones, sino para reaccionar como la palabra te dice que reacciones. Pero necesitas la gracia de Dios. Entonces, cuando Pablo dice gracia y paz, nos está diciendo, ustedes tienen acceso a esa gracia. Pídanla. Pidan la gracia, ve, acércate al trono de la gracia, ve todos los días al trono de la gracia, acércate ahí confiadamente y pídele a Dios esa gracia que necesitas para poder hacer aquello que para ti es muy difícil hacer. Ay, es que a mí no me enseñaron a ser cariñoso, yo por eso soy así bien rudo y trato a mi mujer como cualquier trapo de cocina. Porque a mí así me enseñó mi papá. Así te enseñó tu papá, pero tu Padre Celestial te enseña de otra forma. Amén. ¿Qué necesitas? La gracia de Dios. No digas, no puedo, es que a mí no me enseñaron. No. Ve al trono de la gracia y dile, Señor, dame tu gracia para hacer lo que tengo que hacer. ¿Alguien dice amén a eso? O sea, necesitamos la gracia, ¿sí o no? Necesitas la gracia de Dios. Y la siguiente cosa que dice Pablo es la paz. Gracia y paz a vosotros. ¿Cuántos necesitamos paz? ¿Cuántos necesitamos paz? Y más en esos momentos que se ponen tensos en el matrimonio. No paz así de paz. A veces pensamos que lo que necesita es dos paz, ¿verdad? Paz para acá y paz para allá. Pero eso no es lo que necesita. ¿Alguien está aquí? Necesitamos la paz de Dios. Di conmigo, la paz de Dios. Ahora vaya conmigo a Filipenses. Capítulo 4, verso 6. Usted tiene acceso a la gracia, acérquese al trono de la gracia, pero también tiene acceso a la paz de Dios. La paz de Dios es un regalo para usted. Jesús dijo, mi paz les doy. ¿Mi paz qué?
Ahí está, Él ya nos dio su paz. Aprendamos a experimentar esa paz de Dios. ¿Sabe? Ya nos la dio, pero a veces no la sabemos experimentar. Y hoy quiero que veamos que la paz de Dios es algo que se experimenta. Dice el verso 6, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Vea nada más la dinámica que Dios nos pide. No te preocupes por nada y ora por todo. La verdad es que a veces lo hacemos al revés, ¿verdad? Nos preocupamos por todo y no oramos por nada. Vivimos preocupados por todo y no oramos. ¿Sabe que una de las cosas que debemos empezar a practicar como matrimonios es la oración? Yo no sé si usted toma un tiempo para orar con su esposa, con su esposo, pero tome un tiempo para orar. ¿Tiene preocupaciones? Vayan juntos a Dios. Vayan a Dios y oren. Dice aquí, no te preocupes por nada, en cambio ora, ¿por qué? Por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. ¿Tienen necesidades en casa? ¿Tienen necesidades como matrimonios? Díganselas a Dios. Vayan, acérquense al trono de la gracia, como acabamos de leer en Hebreos. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias. Cómo nos falta ser agradecidos. Si algo nos cuesta trabajo es ser agradecidos. Denle gracias a Dios. ¿Sabes? Si tú eres agradecido con Dios, también vas a ser agradecido con tu cónyuge. A veces no somos nada agradecidos con nuestra esposa, con nuestro esposo. A veces nunca sale de nuestra boca un gracias. Damos por hecho lo que tiene que hacer. Pues lo que toca, pues que lo haga. Pero escúchame, aprende a ser agradecido. Aprende a muchas veces decirle a tu esposa, gracias mi amor. Gracias mi amor. Aunque ya sea algo que hace todos los días. Vuelve a decirle gracias mi amor. Gracias porque me planchaste la camisa. A lo mejor le dejó doble raya, pero tú dale las gracias. Dale las gracias y a escondida vuelve a planchar y ya. Sí. O sea, seamos agradecidos. Yo creo que muchos problemas que tenemos bajarían si fuéramos un poquito agradecidos. ¿Sí? Pero todo empieza siendo agradecidos con Dios. Nunca vas a ser una persona agradecida con los demás si no empiezas siendo agradecido con Dios. Entonces dice aquí, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él les ha dado, por lo que Él ha hecho. ¿Qué dice el versículo 7? Léalo conmigo, por favor. Si no tiene esta versión, léalo en las pantallas. Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Wow. Así que experimentarán la paz de Dios. Ya tienes la paz de Dios porque es algo que Jesús nos dio. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Ya nos dio su paz. Por eso Pablo decía, gracia y paz a vosotros. Ya tienen la gracia, vayan al trono de la gracia y pídanle a Dios. Ya tienen la paz de Dios. ¿Cómo experimentas la paz de Dios? No te preocupes por nada, ora por todo. Pídele a Dios lo que necesitas y dale gracias por lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. Y mira lo que dice, la paz de Dios supera cualquier pensamiento. ¿Cuál pensamiento de repente te está atormentando? No sé cuál pensamiento. A lo mejor hoy veniste con un pensamiento que traes ahí en la cabeza y que no te lo puedes sacar y que por más que estás ahí pensando no sabes cómo salir de ese rollo. Experimenta la paz de Dios, porque cuando tú experimentas la paz de Dios, ese va a ir por encima de cualquier pensamiento que tú puedas tener. La paz de Dios supera cualquier pensamiento y la paz de Dios guardará tu corazón. ¿Sabes? La paz de Dios es un escudo a tu corazón. Tu corazón es
algo que el diablo quiere atacar, quiere destrozar tu corazón, quiere dañar tu corazón, quiere hacerte ver cosas en tu matrimonio, quiere hacer que tú veas a tu esposa como tu enemiga, quiere dañar tu corazón. Pero cuando tú tienes la paz de Dios es un escudo que se pone en tu corazón y que no deja que todas esas cosas, ideas, que todas esas circunstancias que hay alrededor dañen tu corazón, y tu corazón se conserva puro y se conserva sano en Dios. Esa paz cuidará sus corazones mientras vivan en Cristo. Mientras vivan en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando Pablo dice gracia y paz a vosotros, nos está diciendo eso. Tienen acceso a la gracia de Dios y tienen acceso a la paz de Dios. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Dale un aplauso al Señor fuerte. Dáselo fuerte a Él. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno con nosotros. Y toma la mano de tu esposa, de tu esposo. Toma su mano. Es más, pónganse de frente el uno al otro. Vamos a orar juntos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude. Número 1, a hacer su voluntad. Vamos, empiecen a orar por esto. Díganle: Señor, ayúdanos como matrimonio a hacer tu voluntad. No queremos hacer nuestra propia voluntad. Es más, hoy pedimos perdón si hemos hecho nuestra voluntad, si hemos sido necios y no hemos hecho tu voluntad, sino que hemos hecho nuestra voluntad. Señor, perdónanos Dios, por hacer nuestra propia voluntad. Señor, te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ver las cosas. Que no adoptemos conductas ni ideas de este mundo, que no adoptemos conductas de este mundo, que este mundo no sea nuestro ejemplo, sino que tu palabra, Señor, sea nuestro ejemplo, que tu palabra sea el modelo a seguir, que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a lo que tu palabra nos enseña, para así hacer tu voluntad, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta. Gracias, Señor. Ahora dile: gracias, Señor, por el esposo, por la esposa que me diste. Gracias, Señor, por su vida, por lo que tú ya has hecho en él. Empieza a declarar lo que Dios ya ha hecho en él. Yo declaro y yo creo, Señor, lo que tú has hecho en la vida de mi esposa. Mi esposa es una mujer sabia, mi esposa es una mujer entendida, mi esposa es una mujer santa, mi esposa es una mujer limpia, llena del Espíritu Santo, que honra tu nombre, Señor. Lo creo en el nombre de Jesús, porque tú la has llamado a ser santa, Señor. Ayúdanos a ser santos. Ayúdanos a vivir en esa santidad. Ayúdanos a vivir en esa pureza. Ayúdanos a vivir en esa rectitud, Señor. Que entendamos tus propósitos, que caminemos en rectitud, en el nombre de Jesús. Y hoy oramos, Señor, y declaramos tu gracia y tu paz en nuestra vida. Tu gracia, Señor, que nos ayuda en cualquier necesidad. Tu gracia que nos ayuda en cualquier problema. Tu gracia que nos ayuda en cualquier situación que podamos enfrentar como matrimonio. Y tu paz, Señor, que guarda nuestros corazones. Y tu paz, Señor, que guarda nuestras mentes. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén y amén. Dele un aplauso fuerte a Jesús. Y dele un beso a su esposa.